Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez haremos una introducción a las bases de datos, ya que normalmente estas son el corazón de una organización, ya que es vital que podamos contar con datos o documentación que nos devuelva información. En la casa, por ejemplo, cuando necesitamos pedir una pizza y no contamos con el teléfono, recurrimos a una guía telefónica para conseguir el número telefónico de la pizzería. La guía telefónica es una base de datos. Hoy en día no necesitamos memorizar todos los números telefónicos de compañeros y amigos, simplemente en el celular tenemos que apuntar el nombre de la persona y su número de teléfono para después buscarlo. Nuestro celular tiene entonces una base de datos. Mejor aún, en las organizaciones es vital contar con la información de nuestros clientes, los saldos pendientes, que sin llevarlos en papel o hoy en día en la computadora, provocarían que perdamos dinero al no poder cobrar un saldo real a un cliente. O en una universidad sería muy complejo el llevar el récord de todas las notas en las diferentes clases que ha llevado un alumno. Aunque el proceso se llevara en documentos, en papel, ese papel sería una base de datos. Sin embargo, el localizar rápidamente a un alumno en particular, buscándolo dentro de archivos y grandes cantidades de hojas, pues hoy en día sería poco práctico, ya que ahora contamos con la computadora. Y la computadora a su vez pues cuenta con diferentes software para poder guardar información en base de datos. Hoy en día es común hablar de bases de datos como DBase, Access, Fox, MySQL Server, Oracle, SQL Server, Paradox, DB2, entre otras. Pero todas las bases de datos tienen el mismo principio sobre el que trabajamos. Hoy en día trabajamos con el modelo de base de datos relacional. El modelo relacional tiene como su principal y fundamental elemento lo que es una entidad. Una entidad es una cosa o un objeto. En el mundo real es distinguible de todos los demás objetos. Por ejemplo, conocemos a simple vista la diferencia entre un automóvil y una persona, porque tiene propiedades diferentes, por lo que son entidades diferentes. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma inequívoca. Por ejemplo, un número de carnet puede identificar de forma inequívoca a un estudiante particular en la universidad. Análogamente, se puede pensar en los préstamos bancarios como una entidad y un número de préstamo. Por ejemplo, el préstamo P15 en la sucursal de Castellana identifica inequívocamente una entidad de préstamo. Una entidad puede ser concreta, como una persona, un libro, o puede ser abstracta, un préstamo, unas vacaciones, un concepto, o puede ser una cosa, como una factura, un vehículo. Al momento de planear una base de datos, debemos de pensar en las entidades que participan del negocio para el que vamos a hacer la base de datos. Por ejemplo, para el negocio tienda, necesitaríamos, entre otras, la entidad cliente, la entidad producto, la entidad factura, la entidad proveedor. Para un hospital, por ejemplo, necesitaríamos la entidad doctor, la entidad paciente, la entidad enfermedad, tratamiento, entre otras. Cada entidad, a su vez, tiene una serie de propiedades, como por ejemplo la entidad persona. La persona puede tener como propiedad cabello negro, tez morena, ojos verdes. De igual manera, la entidad cliente cuenta con atributos como el código del cliente, el número de identificación tributaria, el nombre, el apellido, la dirección del cliente. Para identificar a la entidad y sus atributos, se creó entonces el modelo entidad-relación. Este modelo representa con un rectángulo el nombre de la entidad y con óvalos los atributos de esta entidad. Es importante establecer los valores permitidos para cada atributo.
Esos valores permitidos para cada atributo se conocen como dominio. En este ejemplo, el número de celular debería de permitir solo 8 caracteres separados por un guión en grupos de 4. El dominio de este atributo no permitiría colocar letras, por ejemplo. Mientras vamos creando las entidades que participan del negocio de nuestra base de datos, por ejemplo, en este caso una tienda, llega el momento en que estas entidades se relacionan entre sí. Por ejemplo, para la entidad factura, la factura debe de ser solicitada por un cliente y la información del cliente está almacenada en la entidad cliente. Para representar la relación entre dos entidades, se utiliza un rombo. El modelo entidad-relación se basa en que tengamos muchas entidades relacionadas entre sí. Y la forma de diagramar esto en el modelo entidad-relación, pues es a través de entidades con sus atributos y relacionados entre sí. Para definir la entidad se utilizan rectángulos, para definir sus atributos óvalos, y para definir la relación entre una entidad y otra se utilizan rombos, conectados todos por líneas. Pero esto tiene que convertirse en algún momento en una base de datos, por lo que el siguiente paso es pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces nuestro diagrama cambiará del modelo entidad-relación, donde la entidad era un rectángulo y los atributos óvalos, a una tabla, o también se le puede decir relación, y cada atributo se convertirá en una columna. Y al tener todas las entidades, ahora tablas creadas, al relacionarlas entre sí, ahora tendremos un diagrama del modelo relacional de una base de datos. Ahora, al pasar al modelo relacional, se deben de aplicar ciertas reglas de estandarización, de normalización de todas las tablas. A este conjunto de reglas se le conoce como normalización de base de datos, que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de datos en las tablas y para proteger la integridad de los datos. En este punto es importante mencionar que tenemos tres tipos de integridades. La integridad de dominio, que como dijimos anteriormente, limita el conjunto de datos posibles en una columna. La integridad de entidad, que busca que cada fila debe de ser única, que no se permita la duplicidad, y la integridad referencial, que es cuando el atributo o columna de una tabla hace referencia a la información de otra tabla. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir con algunas restricciones, como lo son que cada tabla debe de tener un nombre único, que no puede haber dos filas iguales, que todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Para cumplir con estos enunciados, se crearon entonces las reglas de normalización, que son 6 reglas. La primera regla de normalización dice que cada fila o tupla de una tabla debe de representar una entidad, y las entidades deben de ser únicas, por lo que se debe de establecer un atributo o columna que identifique de forma única cada registro de la tabla. Esto se hace estableciendo una llave primaria o clave principal. De la misma manera en la que un contribuyente tiene un número de identificación tributaria, de la misma manera que un estudiante tiene un número de carnet único, igual un vehículo tiene la identificación a través del número de placa, de esa misma manera todas nuestras tablas deben de contar con una columna que identifique de forma única cada fila de la tabla. Esto se hace estableciendo una llave primaria. Para nuestro ejemplo,
La llave primaria en este caso será el código. Pero la primera regla de normalización también dice que los atributos de una tabla deben de ser atómicos. Esto quiere decir que un atributo debe de ser indivisible. En nuestro ejemplo, tengo el atributo nombre, pero en este caso existen nombres que se componen de dos partes, por lo que en mi ejemplo, este atributo no se puede considerar atómico, ya que puede subdividirse en primer nombre y segundo nombre. Igual con los apellidos, primer apellido, segundo apellido. Las direcciones en Guatemala están divididas en número de calle o avenida, en número de casa, por lo que dirección todavía se puede subdividir aún más. En este caso no podemos considerar entonces atómicos a todos los atributos. La primera regla de normalización también dice que el orden de los datos no debe de ser relevante. Por lo tanto, Juan Elisandro, que está como primer dato, podría muy bien estar como 12º dato o como último dato, ya que el orden no debe de ser importante. Tampoco debe de afectar el orden de los atributos. Por ejemplo, el atributo nombre podría muy bien estar como segundo atributo, pero también podría estar como 8º atributo sin ningún problema, y salario podría ser el primer atributo de la tabla. La posición en la que nombramos los atributos no debe de ser relevante. La segunda regla de normalización dice que primero debe de cumplir con la primera regla de normalización y luego toda columna que no sea llave primaria debe de guardar relación directa con su clave principal o llave primaria. Esto quiere decir que en mi tabla empleado, su llave primaria es el código del empleado, que tiene relación directa con el nombre del empleado, que tiene relación directa con el apellido del empleado, que tiene dirección y la zona donde vive el empleado, que tiene relación directa con el código del departamento donde trabaja el empleado, pero el nombre del departamento donde trabaja el empleado y el jefe del departamento son información no directa del empleado. Esta información es directa de una entidad llamada departamento, que sería otra distinta a la entidad empleado. En este caso, nombre del departamento guarda relación con el código del departamento, jefe del departamento guarda relación con el código del departamento. Por lo tanto, estos atributos no deben de formar parte de la entidad empleado, ya que la segunda regla de normalización dice que todos los atributos que no sean llave primaria deben de guardar dependencia funcional con su llave primaria. También tenemos que tener en cuenta cuando la llave primaria de una tabla sea compuesta. Esto quiere decir que la formen dos o más atributos. En este ejemplo, de estas tres columnas o atributos de la tabla, para garantizar una llave única, necesitaríamos volver llave primaria a los atributos empleado y habilidad, ya que juntos, empleado y habilidad, no tienen valores duplicados. Ahora, el problema es que los atributos que no sean parte de la llave primaria deben de guardar relación directa con todos los atributos que formen la llave primaria. Y en este caso, el lugar de trabajo se puede asociar perfectamente con el empleado Jones, pero no con su habilidad. Por lo tanto, este ejemplo no estaría en segunda forma normal porque el atributo que no es llave primaria no guarda relación directa con todos los atributos que forman la llave primaria. Para satisfacer la segunda regla de normalización, tendríamos que crear entonces dos tablas, una empleados, donde también tenga el atributo del lugar actual de trabajo, y la llave sería el nombre del empleado, y otra tabla, habilidades de los empleados,
donde aparezca el empleado con su respectiva habilidad, y en este caso tendría una llave compuesta de los dos atributos de esta tabla. Regresando al ejemplo anterior, podemos definir aquí mismo la tercera regla de normalización. Los atributos departamento, que contiene el nombre del departamento, y jefe de departamento, que no tienen una relación directa con el código del empleado, sino más bien la relación directa es con código departamento, y a su vez código departamento sí tiene una relación directa con el código del empleado, se dice entonces que estos atributos tienen una relación transitiva con la llave primaria de esta tabla, ya que para relacionarse con el código del empleado deben de hacerlo a través del código del departamento. A eso se le llama dependencia transitiva. Y pues la tercera regla de normalización dice que no deben de existir dependencias transitivas y que estos atributos deben de ser llevados a una nueva entidad. Por lo que separamos ahora la entidad empleado, y la nueva entidad departamento debe de cumplir con la primera y segunda regla de normalización, estableciendo una llave primaria y que sus atributos que no son llave primaria guarden relación directa con su llave primaria. Y la entidad empleado de igual forma mantiene su llave primaria, y ahora garantizamos que todos sus atributos guardan relación directa con la llave primaria. De hecho, se dice que todo atributo que no sea llave primaria debe de proporcionar un hecho de la llave primaria. En este caso, si digo código del empleado, el nombre pues es un hecho del empleado, el apellido es un hecho del empleado que se identifica a través del código. Pero ahora también cuento con un campo código del departamento que hace referencia a la tabla departamento para poder obtener la información de qué nombre de departamento es, de qué jefe de departamento es. Hablemos ahora de la regla normal de Voice Code. Esta regla dice que debe de cumplir con la tercera regla de normalización, y cada dependencia funcional no trivial tiene una clave candidata como determinante. Para ejemplificar esto, contamos con la tabla empleado, que tiene dos atributos únicos. Primero, el número único del empleado, y luego el número de identificación tributaria, que también es único y que también puede ser la llave primaria de esta tabla. Por consiguiente, nombre tiene una dependencia funcional con el número único del empleado, pero también tendría una dependencia funcional con el número de identificación tributaria del empleado, que también es único. De igual forma, apellido tiene dependencia funcional con el número único del empleado, pero también tiene dependencia funcional o relación directa con el número de identificación tributaria del empleado, que también es único. Veamos otro ejemplo. Contamos ahora con la tabla tutor estudiante, que contiene la asignación del estudiante con su respectivo tutor. En este caso, el estudiante 31.850 está asignado al tutor 1078, el estudiante 37.921 también está asignado al tutor 1078. El problema de esta tabla es que el tutor tiene dos atributos de identificación únicos, que en este caso son el ID de tutor, que es único, pero también el número de seguro social del tutor es único, por lo que la dependencia funcional de ID de estudiante puede ser con ID de tutor, pero también puede ser con el número de seguro social del tutor. A la hora de asignar llaves primarias a esta tabla, tendrían que ser llaves compuestas
que podría ser el ID del tutor y el ID del estudiante, o podría ser el número de seguro social del tutor más el ID del estudiante. Esto puede causar inconsistencias, ya que no existe un atributo único para identificar al tutor. Aplicar la regla de Boyce Code es simple, ya que lo único que tenemos que hacer es ignorar uno de los atributos. Para nuestro ejemplo, deberíamos de utilizar como llave ID tutor y ID de estudiante, o número de seguro social del tutor y estudiante, pero no ambos. Para nuestro ejemplo, dejaremos solo ID tutor.